El lema de hoy se llama Volviendo a ver. Amén. En el nombre poderoso de Jesús dice lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por este privilegio de estar aquí, Señor, atento para escuchar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado, que nos hables, Señor, conforme a tu voluntad, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo decimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Volviendo a ver es el lema de hoy. Volviendo a ver. Esta es una historia muy conocida para muchos que han leído el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, mirado los milagros del Señor, uno de los milagros del Señor, de los muchos milagros que el Señor Jesús hizo. Y el tema de hoy se llama Volviendo a ver, volviendo a ver. Para poder entender esta porción de la palabra, es importante saber quién está en esta escena. Y miramos aquí, dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí estamos mirando una escena de Jesús yendo camino a Jerusalén. Ya era su último camino a Jerusalén. En otras palabras, iba a ser la última vez que él iba a estar en este lugar, saliendo de Jericó, pasando por Jericó, estaba un momento, y saliendo de Jericó. Iba a ser la última oportunidad que él iba a estar aquí en Jericó. Y miramos que en esta escena, en esta historia, en lo que escribe Marcos, el autor, miramos aquí que hay 4 personajes que están presentes. Primeramente miramos que está aquí Jesús. Dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, ahí estaba él. ¿Quién estaba? Jesús de Nazaret. Si uno sigue leyendo en el capítulo 11, se habla de cuando el Señor llegó a Jerusalén. Se habla del cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Se habla del cumplimiento. En otras palabras, Jesús, estando aquí en Jericó, estaba cumpliendo las escrituras de los profetas, las escrituras de Zacarías, las escrituras de Isaías, que dijo el Señor que Él había venido aquí a darle libertad a los cautivos, a darle libertad a los que estaban en prisiones y a darle vista a los ciegos. Y aquí miramos que el Señor primeramente está cumpliendo su ministerio. Está cumpliendo su ministerio aquí en esta tierra. Y aquí miramos que dice, y saliendo de Jericó, él, Jesús está presente en esta historia. ¿Quién más está presente? Él y sus discípulos. Hombres, siervos de Dios que comían con Él, que pasaban tiempo con Él, que cenaban con Él, que caminaban con Él, que dormían al lado de con Él, que paseaban con Él, que aprendían de Él. Ahí estaban los discípulos. Yo creo con todo mi corazón
que Marcos incluye y nos deja saber detalladamente que estaba Jesús ahí presente y sus discípulos, para que nosotros como seguidores de Jesucristo aprendamos de cómo el Señor vino a servir, de cómo el Señor vino a traer las buenas nuevas, de cómo el Señor tenía compasión por las almas, compasión por los necesitados, compasión por los hombres que estaban pasando por necesidad. Como mucho pueblo en este entonces que anda pasando por necesidad, que anda pasando por una crisis, que anda pasando por momentos ahorita de aflicción, que anda pasando por mucha necesidad. Aquí el Señor nos da un ejemplo, y a través de Marcos, escribiendo detalladamente que estaban los discípulos, nos enseña, nos está dejando saber que aquí hay una enseñanza para nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como doncellas de Dios, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaba presente Jesús, y dice, estaba Jesús, Él y sus discípulos, y una gran multitud. Cuando miramos ahí una gran multitud, ahí anda hablando de una capacidad enorme. No solamente dice una multitud, sino que dice había una gran multitud. Habla de una magnitud de personas. Habla de muchas personas. No habla de 3, no habla de 4, porque sabemos que 3, ni 4, ni 5, tal vez ni 20 son una gran multitud. Aquí no especifica cuánta persona realmente había, pero sí especifica a Marcos que había una gran multitud. Una gran multitud. Es como si uno va a Walmart, o si uno va a un lugar, a Costco o a Sam's, a un lugar donde hay una gran multitud de personas. Había mucha gente, demasiada gente. Cuando hay una gran multitud, hay mucha gente platicando, hay mucho ruido, hay mucha ocupación, hay niños corriendo, hay gente hablando, hay gente gritando, hay gente mirando, una gran multitud. Y lo que me impresionaba de Marcos es que Marcos da muchos detalles. Porque miramos que aquí habla de una gran multitud, habla de los discípulos que están presentes, habla de Jesús y habla de un hombre ciego llamado Bartimeo. Ahora, este hombre ciego también se presenta en otros evangelios. Por ejemplo, en Mateo se habla, una historia similar, se habla de 2 ciegos. En Lucas se habla de un ciego. Pero en el evangelio de Marcos, mira a este hombre e incluye detalles importantes, muy importantes. ¿Cuáles son los detalles? Incluye la condición de este hombre. Obviamente es ciego. Incluye el nombre de este hombre ciego. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Bartimeo. Y también Marcos incluye el nombre del padre de este ciego. El nombre del padre de este ciego. No se puede pensar, Marcos, ¿por qué tantos detalles? Y hoy el Señor nos va a enseñar, me va a enseñar a mí, por qué es tan importante estos últimos detalles, estos detalles que incluyó Marcos, que no estaba incluido en Mateo ni en Lucas. Ahora, aquí dice la palabra de Dios, Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Era hijo de Timeo. Ahora, Bartimeo era conocido como ¿quién? Como el ciego. Miramos esos detalles que hace Marcos. Bartimeo el ciego es como decir, por ejemplo, si alguien conoce a un José y lo identifica como José el mecánico, o hermana Lupe la doctora, o hermano Pedro el músico. Aquí Bartimeo tenía una identidad de ciego. O él es Bartimeo el ciego, o él es Bartimeo el pobre, o él es Bartimeo el ciego que anda mendigando. O sí, solamente es Bartimeo, es el ciego solamente. Tenía una identidad. Pero aquí no solamente miramos que Bartimeo tenía una identidad como ciego, porque esa es su condición, y Marcos incluye su nombre. Su nombre es Bartimeo. También dice la palabra del Señor, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Timeo, ese nombre es muy importante. ¿Por qué?
Porque el nombre Timeo significa nombre de persona, que significa altamente valorada. Altamente valorada. En otras palabras, si uno lo pone todo junto, aquí dice la palabra de Dios: Bartimeo el ciego, Bartimeo el hombre de necesidad, Bartimeo el hombre que estaba ciego, hijo de Timeo. Timeo significa una persona de gran valor, de gran estima, de gran honra. En otras palabras, aquí miramos un hombre, Bartimeo, sufriendo. Un hombre, Bartimeo, en la sociedad tal vez rechazado porque era ciego. Y si nos recordamos antes, en el tiempo antiguo, con los judíos, se creía que cuando uno era ciego era porque estaba en pecado, era por causa de pecado, era un castigo de Dios. Y cuando uno era ciego era usualmente un hombre pobre, un hombre rechazado por la sociedad, un hombre que no tenía muchos recursos, un hombre que se mantenía mendigando, pidiendo limosna, un hombre que sufría mucho rechazo de la sociedad, del público. Y aquí miramos Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, hijo de un hombre de gran valor, hijo de un hombre de gran estima, porque eso significa Timeo. En otras palabras, Timeo, siendo un hombre de gran honor y gran estima, tenía un hijo que estaba pasando por deshonra. Y uno podría pensar, ¿cómo es que Bartimeo, siendo hijo de Timeo, un hombre de honra, un hombre tal vez no se sabe realmente lo que era, pero aquí dice era un hombre de gran valor, Bartimeo estaba sufriendo? Es como decir, no se puede entender cómo es que un hijo de un gran hombre de gran valor está sufriendo tanto. Muchas veces nosotros nos podemos sentir igual. ¿Cómo es que yo, siendo hijo de un gran Dios, cómo siendo yo hijo de un gran rey, cómo siendo yo hijo de un Dios de gran honor, de gran poder, estoy sufriendo? Muchas veces el pueblo se puede sentir como Bartimeo, que se siente que anda mendigando por limosna, o que se puede sentir que andan pasando por necesidad. Y muchas veces Satanás viene a cuestionarnos, a tratar de cuestionar nuestra fe, nuestra identidad como hijo de Dios, y nos trata de decir, ¿dónde está tu Dios? Que no eres hijo de un gran Dios de honor, que tú no eres hijo de un gran Dios de poder. Así le podía haber llegado la sociedad a Bartimeo. Bartimeo, tu padre Timeo es un hombre de gran valor. ¿Cómo es que tú andas en esta condición? ¿Cómo es que tú andas pidiendo dinero? ¿Cómo es que tú andas pasando por pobreza? No tiene sentido, no tiene sentido, pero sabemos que nosotros como hijos de Dios, nada, ninguna situación cambia nuestra identidad como hijo de Dios. Porque aquí miramos Bartimeo, aún siendo un mendigo pobre, un hombre pidiendo limosna, un hombre pasando por necesidad. Eso no cambió que era hijo de Timeo, que era hijo de un gran hombre, era hijo de un hombre de gran valor. Eso no lo cambiaba. Yo vengo a decirte hoy, mi amado hermana y hermano, hombre, joven, jovencita, hermano y hermana, que tal vez andas pasando por necesidad, que tal vez te has pasado las últimas semanas, días o momentos en tu vida, desde que pasó lo del coronavirus, que andas pasando por aflicción, por necesidad, y Satanás viene o llega la duda a tu vida y dices, ¿cómo es que yo, siendo hijo de un gran Dios de honor, estoy padeciendo? Oh hermano, yo vengo a decirte hoy, la condición que vives no identifica realmente tu identidad como hijo de Dios. Aquí él, estando ciego, no identificaba que él era hijo de Timeo. Lo que identificaba que él era hijo de Timeo era su descendencia, era que él tenía un padre de gran valor, y no importaba lo que decía la sociedad, no importaba lo que decía su condición, eso no cambiaba que él seguía siendo hijo de Timeo. Por eso Marcos lo dice con detalles: Bartimeo, hijo de Timeo, hijo de un hombre de gran valor. Ahora, ¿cuál es la condición de Bartimeo? Él estaba ciego, estaba pasando por una ceguera.
No podía ver. Por eso el tema de hoy se llama volviendo a ver. Estaba pasando por un momento de ceguera. Estaba cegado, estaba ciego. Literalmente no podía ver. Ahora, ¿qué significa la ceguera? ¿Qué es lo que significa ser ciego? ¿Qué es lo que puede representar la ceguera? Vayamos a Isaías 29:18 y ahí vamos a poder mirar. Isaías 29:18. Isaías 29:18, la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Otra vez más dice: y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Qué representa la ceguera? La ceguera puede representar un momento de oscuridad. La ceguera puede representar un momento de confusión. La ceguera puede representar una persona desubicada. La ceguera puede representar una persona que no sabe dónde caminar, porque literalmente un ciego no sabe dónde camina. Literalmente un ciego pasa por muchos problemas. Literalmente aquí un ciego en este tiempo es rechazado por la sociedad. Y miramos aquí que este hombre no podía ver. Muchas veces uno también se puede sentir que está confundido. Muchas veces uno puede empezar a perder la vista, la visión, el ánimo de seguir adelante. Hay mucho pueblo que ahorita ya quiere ver para poder creer. No, hermano, hermana, nosotros somos hijos de Dios y el justo por la fe vive. El justo no vive por vista. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por la fe en Cristo Jesús. Es por Él, es por la fe en la cual vivimos. Entonces, ¿qué significa estar ciego? Un momento de oscuridad, un momento de confusión, un momento donde uno se siente no sé dónde caminar, un momento donde hay oscuridad, donde sienten yo no sé dónde caminar, no sé dónde ir. Este hombre estaba ciego, Bartimeo estaba ciego. Y si regresamos a Marcos 10:46, estaremos mirando que no solamente estaba ciego este hombre, porque sí, claro, estaba ciego. Aquí dice en Marcos 10:46, Bartimeo el ciego, un hombre cegado que puede representar la confusión, la oscuridad, no saber dónde caminar. La ceguera puede representar también una condición de pobreza, como en ese entonces el que era ciego era pobre, era un hombre que mendigaba. Pero no solamente eso, dice, era hijo de Timeo. Eso no cambiaba que era hijo de Timeo, seguía siendo hijo de Timeo. Pero también dice que él estaba sentado junto al camino mendigando. Hijo de Timeo, Bartimeo, el ciego, estaba sentado. ¿Qué significa estaba sentado? Porque aquí miramos detalles. Marcos está hablando detalles en esta historia. Marcos está hablando con muchos detalles para que nosotros podamos entender realmente la condición de Bartimeo, la condición que puede llegar un hombre que se descuida o alguien que empieza ya no volver a ver o que ya no anda mirando, que ya ha quitado sus ojos puestos en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Aquí miramos que este hombre estaba sentado. ¿Qué significa estar sentado? Estar sentado primeramente era la condición en la cual estaba en lo presente. Es como decir, si yo miro a un hermano aquí, por ejemplo, un hermano, a mi hermano Rigo que está presidiendo, ¿verdad? Si yo digo, si yo escribiera, si yo fuera Marco, escribiera, y hermano Rigo estaba sentado. Y hermano David estaba sentado, ¿verdad? Está hablando de una condición presente. Aquí miramos que Marcos está diciendo que cuando ellos estaban pasando por el camino, cuando ellos con Jesús, los discípulos, la gran multitud, estaban pasando por Jericó, saliendo de Jericó, aquí miramos que había un ciego, Bartimeo, que estaba sentado. Es decir, esa era su condición.
No solamente no podía ver, sino que también estaba sentado. ¿Qué significa estar sentado? Estar sentado significa una condición de estar asegurado. Estar sentado significa una condición de estar colocado. Estar sentado significa una posición de estar estancado. Eso es lo que significa estar sentado, estar en un mismo lugar, estar en una misma postura, estar sin avance, estar en una rutina en la vida. Eso es lo que significa que él estaba sentado. Bartimeo estaba sentado. Bartimeo no avanzaba en la vida. Bartimeo estaba sentado. Bartimeo no avanzaba en su condición. Él seguía no veía. Seguía en pobreza, seguía mendigando, pero él se estaba sentado. Él estaba, en otras palabras, es como estar conforme, o es como el estar ahí sentado. El estar, aquí está mi lugar. Es que este es mi lugar. Yo estoy aquí asegurado. Yo estoy aquí colocado. Yo estoy aquí sin avance. Esta es mi vida. Así muchos de nosotros podemos llegar a un momento donde paramos de ver realmente la realidad. Como dice la palabra de Dios con el profeta. Dice que el profeta Eliseo tenía un siervo. Y dice que el siervo no podía, él miraba cómo el ejército se acampaba. Y dice que Eliseo empezó a orar y le dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo. ¿Será que no tenía ojos? Tenía ojos. Entonces, ¿qué significa eso? Significaba que él no podía ver realmente lo que Dios quería que mirara. Aquí Bartimeo miraba. Realmente lo único que él miraba es: soy pobre. Tal vez no miraba físicamente, literalmente, pero adentro de su corazón miraba. Lo que él sentía, él miraba, era pobreza, era rechazo, era menosprecio, era muchas aflicciones, mucha tribulación. Es lo que él miraba. Y eso causaba que él estuviera sentado, que él estuviera ahí sin avance. Muchos hermanos y hermanas en estos momentos pueden estar sentados y Dios no quiere y no desea que estemos sentados. No, ese no es el anhelo de Dios. Nosotros fuimos llamados no para retroceder, sino para seguir adelante a través de luchas y pruebas, pero seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, mis amados hermanos. Queridos amados hermanos, un día Pablo, cuando estaba escribiendo, aún estado en la cárcel, él escribía a Timoteo: Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he terminado la carrera y he guardado la fe. Pablo llegaba a alcanzar un momento tal vez de desánimos, pero él seguía adelante. Así nosotros, Dios quiere que nosotros sigamos adelante, que no nos mantengamos sentados. Este ciego estaba sentado. Este ciego estaba sin avance. Esto es lo que representa estar sentado. Pero no solamente estaba sentado, no solamente estaba sin avance, no solamente estaba a gusto donde estaba, no solamente estaba ahí como ya una costumbre. Tal vez lo dije que estaba a gusto, tal vez no estaba a gusto, pero tal vez si estaba ahí ya era una costumbre estar sentado. Ya era como una rutina estar sentado. Es como ir a un swami, que alguien venda en un swami y su rutina es siempre llegar al mismo lugar. O ir a la tienda, que uno tenga una rutina de ir a la misma lugar de la tienda, al mismo lugar. Es lo mismo. Él estaba sentado, él estaba colocado en ese lugar. Pero no solamente estaba sentado, dice, él estaba sentado junto al camino mendigando. Era un hombre que mendigaba. Era un hombre pobre, era un hombre necesitado, era un hombre rechazado con mucho dolor. Y él estaba mendigando aquí, él estaba mendigando por dinero, por limosna, por monedas. Él estaba mendigando, pero muchos de nosotros, muchos de los que me están viendo pueden estar mendigando por amor. Pueden estar mendigando por ser aprobados. Pueden estar mendigando por un perdón que quieren recibir. Pueden estar mendigando por paz en su corazón. Pueden estar mendigando por libertad, por caricia, por amor, por fuerza. Pueden estar mendigando por muchas cosas. Este hombre estaba sentado y estando sentado estaba mendigando. Estaba en un lugar sin avance, mendigando. Dios no quiere que nosotros estemos sentados mendigando por paz en lugares donde realmente no vamos a encontrar la paz.
Dios no quiere que nosotros estemos sentados, necesitados, mendigando, buscando amor, donde no vamos a encontrar realmente el amor. Joven, jovencita, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que estemos mendigando simplemente para ser aprobados por el mundo, ser aprobados por los hombres. Dios no desea eso. Dios desea que si vamos a pedir, a estar pidiendo y clamando, que le pidamos a Él, porque Él es nuestra paz, porque Él es el amor que el hombre necesita, porque Él es la seguridad que está dentro de nuestro corazón, porque Él es esa roca que no se mueve. Él es nuestro Señor, Él es la sol de justicia, Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el príncipe de paz, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es Jesús. Y Él no cambia, Él no ha cambiado y Él nunca cambiará. Por eso en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando Él habla de las profecías, de las señales del fin, Él dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Nuestro Señor es fiel. Entonces, hermano y hermana, no andes mendigando como Bartimeo, buscando la paz en el mundo, buscando la paz en el dinero, buscando la paz en muchas cosas. No, aquí está tu Dios, el mismo Dios que dijo: yo soy el proveedor. Porque así pasó con Abraham. Abraham fue probado, y cuando el Señor provió a la necesidad, el holocausto, hizo un altar, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que el Señor fue llamado el Señor Jireh, el Señor proveerá. El Señor es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Entonces, hermanos, aquí miramos un hombre. Ando hablando espiritualmente, también puedo hablar económicamente. Hay muchos hermanos que ahorita están pasando, están sentados no porque quieren, sino que están sentados porque la vida ya los ha sentado. Y en este momento muchos, por ver la condición que andan viviendo, se sienten que necesitan que estar estancados, que esa es la condición, han aceptado estar sentados. Ya andan mendigando en muchos lugares buscando. Muchos buscan dinero, muchos buscan trabajo. Y yo les diré, ¿es algo malo? No, es algo lógico. Como pueblo de Dios, aún como pueblo de Dios, estamos pasando por aflicción, por necesidad, hermanos. Pero yo vengo a decirles, si tú quieres algo, una respuesta, búscala en el Señor. Y el Señor abrirá puerta en un nuevo trabajo. El Señor va a suplir tus necesidades. El Señor va a suplir todo lo que tú necesitas. Pero es necesario que pedirle a Él. Pedirle a Él. Aquí miramos que Él estaba sentado. Y estaba sentado y estaba mendigando. Hermano y hermana, una vez más lo repito. No bendigas, no andes mendigando por amor, por paz, por fortaleza, en cosas que no te van a dar el amor, la paz y la fortaleza. Si vas a pedir algo, hazlo. Pídeselo, pero al Señor. Y aquí miramos en Marcos 10:46, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, estaba estancado junto al camino, estaba mendigando, tenía necesidad, estaba pasando por aflicción, estaba pasando por necesidad. Y dice, y oyendo a Jesús Nazareno. Dice, y oyendo Jesús Nazareno comenzó a dar voces. Este hombre tal vez no tenía ojos literales, o sí tenía ojos, pero tal vez no tenía vista. Pero lo que sí tenía era oído. Era oído. Hermano, tal vez tu vista se ha nublado por causa de los problemas que andas pasando. Tal vez tu vista se ha nublado como cuando uno sale al trabajo a las 5 o 4 de la mañana y va y está todo nublado y uno trata de mirar y no puede. Tal vez tu vista se ha nublado y tal vez quieres volver a ver. Tal vez ahorita no puedes mirar tal vez la provisión y sientes que te andas cegando. Pero aquí en el Señor miramos el ejemplo. Marcos nos da un ejemplo de un hombre que no podía mirar, pero que podía oír. Y eso es lo importante, oír. Dice, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, por eso la palabra de Dios dice
Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. ¿Quién era Jesús? Era la palabra encarnada. Él era el verbo hecho en carne. Él era la palabra de Dios viva. Él era la palabra. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Yo me imagino Bartimeo. Hay que imaginarnos Bartimeo sentado, estancado, mendigando, un hombre pobre, necesitado, afligido, rechazado, con dolor, con necesidad, pero pudiendo escuchar: aquí viene Jesús, está pasando Jesús por aquí. Tenía el oído para oír lo que el Señor le estaba hablando al pueblo. Tal vez ya había escuchado de un Jesús. Tal vez ya tenía conocimiento de Jesús. Tal vez ya había escuchado de un Jesús que sanaba a los enfermos. Y miramos que él dice: y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces. ¿Qué ejemplo nos da aquí el Señor a través de Marcos? ¿Qué ejemplo nos da el Señor a través de la vida de este hombre pobre, ciego, necesitado? ¿Qué ejemplo? Que este hombre no tenía que ver para poder creer. Hermano, hermana, no hay que ser como Tomás. El Señor mismo le dijo: Tomás, Tomás, porque has visto, solo porque miraste, has creído. Pero bienaventurados son los que creen y no han visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, hermana, yo y tú, el pueblo de Dios, no miramos a Cristo, tal vez nunca lo miramos en la cruz, pero hemos creído que existió. Hemos creído en su obra redentora. Hemos creído en Él. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo o nuestro deber no es querer mirar para creer, porque ahorita mucho pueblo se anda desviando, buscando milagros, buscando profetas, buscando tantos medios, queriendo mirar aquí. Es que yo necesito que mirar un milagro. Y aquí Bartimeo, que literalmente no podía mirar, él al solo oír de Jesús, al solo oír su palabra, al solo oír de él, tenía la confianza que ahí estaba su solución. Tenía la confianza que aunque no puedo ver, yo puedo escuchar. Y la fe entró, la fe empezó así a manifestarse en su vida, porque él tenía oído para escuchar la palabra de Dios. Hermano, tal vez te sientes cegado. Tal vez ha llegado la nube. Tal vez ha llegado lo nublado en tu vida. Tal vez ha llegado Satanás, el enemigo. O tal vez ha llegado muchos obstáculos en tu vida para decirte que tú no eres hijo de Timeo. Oh Bartimeo, que no eres hijo de Timeo, que no eres hijo de un gran hombre de honor, que no eres hijo de honor porque estás así, como lo hizo Satanás con Jesús. Eres hijo de Dios, ¿verdad? Pues tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues eres hijo de Dios, ¿verdad? Así es el enemigo, es astuto, él sabe cuándo él mira que hay necesidad y sabe: esta es una puerta, voy a ir a tentarlo, voy a ir a cuestionarlo, voy a ver si niega su fe. Y este hombre, Bartimeo, siendo ciego, cuando aún los mismos otros judíos miraban y no creían, este hombre que no miraba pudo creer. Dice: oyendo que era Jesús, no tenía ojos, pero tenía oído. Tal vez ahorita, hermano, tú puedes decir: hermano, yo no estoy ciego, pero tal vez, hermano, estás en la condición de Bartimeo, que te andas cegando. O tal vez estás en la condición de Bartimeo, que te sientes que estás sentado, que estás ahí estancado y no avanzas en tu vida. Y no avanzas en tu vida espiritual, no avanzas en tu vida secular, no avanzas en tu vida con tu matrimonio, en tu familia, no avanzas y te sientes estancado. Y andas mendigando por paz, andas mendigando por muchas cosas, de muchas fuentes que realmente no da lo que tú necesitas. La única fuente de vida es Jesús de Nazaret. Y aquí miramos que aunque no tenía oído, que no tenía ojos, aunque no podía ver, él tenía oído para escuchar. ¿Y qué hizo Bartimeo? Al escuchar que Jesús caminaba, lo miramos en Marcos capítulo 10, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces.
y de a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una vez más, Jesús le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Aquí miramos a Bartimeo, un hombre necesitado, un hombre ciego, un hombre que no tenía tal vez el poder de mirar, pero que tenía el poder de escuchar y creer. Le empieza a decir Jesús, le empieza a clamar, como dijo el salmista, el Salmos 18:6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Eso es lo que hizo Bartimeo. Empezó a clamar ¿a quién? A Dios. Empezó a clamar ¿a quién? Al Mesías. Imagínense, había pueblo que miraba los milagros y aún no creían que Él era el Hijo de David. Porque decir Hijo de David es hablar de un reconocimiento que los judíos hacían para el Mesías. Aquí miramos que Bartimeo, aunque no podía mirar, podía reconocer: aquí está el Mesías, aquí está el prometido, aquí está el Hijo de David. Y qué tremendo que él podía decir, decía: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Este hombre Bartimeo no miró, pero pudo creer. Así nosotros no hemos mirado a nuestro Señor Jesús. O tal vez en estos momentos puedes sentir, hermano, pero yo siento como que ya me ando cegando, ya está todo nublado mi vista, como que ya no puedo mirar, como que ya no miro la provisión, como que ya no miro a Jesús en mi vida. No, hermano, tú tienes que tener el oído de creer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es tu proveedor, que Él es tu sustentador, que Él es tu Dios que va a estar contigo, que nunca te va a dejar. Es un Dios fiel y un Dios verdadero. Aún la palabra de Dios dice: ¿qué nación tan grande tiene un Dios como la cual tenemos nosotros? Que al momento que nosotros le clamamos, Él es un Dios tan cercano que nos escucha y nos responde. ¿Qué nación tan grande tiene un Dios como el de nosotros? Nadie tiene un Dios como nosotros, porque nuestro Dios es el Dios único y verdadero. Es el Dios de los dioses, es el Dios todopoderoso. Y aquí miramos que Él lo reconoce como Dios. Él lo reconoció como el Mesías. David, hijo, le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él empezó ¿a qué? A clamar. Empezó ¿a qué? A ir a la fuente de vida. Él sabía: aquí está mi solución. Mi solución está en Jesús. Aquí está mi respuesta. Aquí voy a poder mirar. Aquí voy a poder recibir la vista. Aquí voy a poder recobrar la vista. Hermano, hermana, aquí estaba la fuente de vida pasando. Y este hombre empezó a clamar: Jesús, Hijo de David. Pero ¿qué pasó? Lo siguiente. Dice: y muchos le reprendían, en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Pero él clamaba mucho más. Aquí dice: y muchos le reprendían para que callase. Aquí no dice: y algunos. Aquí Marcos es detallista. Muchos le reprendían. Eso representa los obstáculos del creyente. Muchas veces nosotros vamos a recibir reprensiones. Muchas veces nosotros vamos a recibir el cállate, no digas nada, ya no clames, ya mucha iglesia, ya mucho orar, ya mucho buscar de Dios. ¿Dónde está tu respuesta? Mejor cállate, no te escucha. Muchas veces puede llegar eso en nuestra vida. Aquí muchos le reprendían para que callase. Lo mismo pasó con Job. ¿Se acuerdan de Job? Con su propia esposa. Aquí cuando dice y muchos le reprendían, puede representar la sociedad, puede representar los amigos, la familia, puede representar la situación de tu trabajo, puede representar los dardos de fuego que vienen del enemigo, puede representar los problemas y las dudas.
Este hombre podía ser ciego, pero no era mudo. Este hombre podía ser ciego, pero tenía la boca para clamar y invocar el Hijo de David, para proclamar y clamarle al Dios Todopoderoso. Él tenía esa oportunidad y él la aprovechó, y él no permitió que aún la multitud de problemas, la multitud de tal vez su pobreza, tal vez él estaba cansado. Imagínate tanto tiempo también sentado. Cuando uno está sentado, hincado, sentado, muchas veces se le duermen los pies. Imagínate, aún estado ahí sentado, no le importaba nada. Él estaba dispuesto a vencer la multitud y clamar: Señor, Hijo de David. Hermano, yo vengo a preguntarte hoy, ¿cuál es la multitud que se ha levantado para que tú ya no clames? ¿Cuál? Aún el salmista dijo: en la multitud de pensamientos dentro de mí, tu palabra consolaba mi alma. Muchas veces nos llegan dudas, dardos, ataques. Muchas veces la misma sociedad, ahorita la sociedad le puede decir a la iglesia: ya no clamen, ya no busquen de Dios. Muchas veces la sociedad nos puede decir eso, como lo dijo con Daniel en el tiempo de Daniel. Cuando el rey mandó un decreto por parte de los servidores que servían con él y dijeron que no haya nadie que adore a otro Dios más que la estatua que tú has puesto. Y miramos que aún Daniel, él no paró de clamar. ¿Por qué? Porque él sabía a quién realmente le clamaba. Yo vengo a motivarte hoy. ¿Cuál es la multitud que se ha levantado contra ti para que ya no clames a tu Dios? Miramos aquí Bartimeo, un hombre que no miraba, pero tenía oído para oír. Miramos a Bartimeo, un hombre que no tenía vista para mirar al maestro, pero tenía la boca para clamarle a él, para clamarle al Dios Todopoderoso. Los obstáculos de tu clamor. ¿Cuáles son los obstáculos de tu clamor? Puede ser cualquier cosa. Aún miramos a un instante de la vida cuando Jesús estaba con los discípulos. Dice que mandaron a los niños, y aún los mismos discípulos le dijeron a los niños: dejen el maestro. Puede llegar momentos en tu vida donde vas a conocer personas que te van a tratar de abstener, que te acerques al maestro. Y Jesús dijo: no, dejen que los niños vengan a mí. Los mismos discípulos le dijeron: no se acerquen al maestro. Muchas veces muchos se quieren adueñar del mismo Dios Todopoderoso. Imagínense. Muchos se quieren adueñar. No, es que Dios solo me escucha a mí, y a ti no te va a escuchar, hermano y hermana. Y a ti no te va a escuchar por tu condición. Mejor yo le hablo, yo oro por ti. No, hermano. Dios aquí da y explica y nos da un ejemplo de su gran misericordia, de su gran amor aún por los más pobres. Hermano, tal vez no tienes papeles, tal vez no tienes trabajo, tal vez te sientes que eres un hombre necesitado ahorita mendigando. Aquí el Señor nos deja entender y nos deja saber que Él tiene compasión de nosotros, que Él tiene compasión de ti, que no importa si no hayas estudiado, que no importa cuál es tu condición. No, eso no importa para Dios. Dios es un Dios de compasión, que es lento y tardo para la ira, y grande y compasivo en gran misericordia. Bendito sea su nombre, el nombre de Jesús. Aquí miramos que el hombre Bartimeo clamaba, dice, pero él clamaba mucho más. Esa debe de ser nuestra actitud. Entre más grande sea la oposición, más grande debe de ser nuestro clamor. Entre más grande sea la multitud que se levanta, más grande debemos que perseverar, más fuerte debemos que clamar: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Bartimeo tenía determinación. Y por eso la palabra de Dios dice aquí, nos menciona que cuando él empezó a clamar mucho más, dice que entonces en el versículo 49, estamos en Marcos 10, 49, dice: entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Jesús se detuvo. Jesús se detiene cuando sus hijos le claman. Jesús se pone atento cuando sus hijos le claman. Bartimeo clamó, y como dijo el salmista: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo
y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El clamor de Bartimeo llegó a los oídos del Señor. ¿Por qué? Porque él pudo clamar, aún siendo ciego, pudo clamar, tenía oído para oír y tenía boca para proclamar y para clamarle a Dios. Ahora, se me ha terminado mi tiempo. Voy al último punto. Dice, entonces Jesús deteniéndose, Jesús se detuvo, el Señor se detuvo. Dice, y mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y voy a pasar esa porción para llegar al más importante. Dice, él entonces, versículo 50, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobra la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El último punto. Aquí dice, y Bartimeo entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo arrojó su capa. ¿Qué era su capa? La capa para este ciego era lo único que tenía. La capa representa su refugio. Imagínate, era su capa. Era como su cobija. En el tiempo de frío era su cobija. En el tiempo de calor era su sombra. Esa era su capa. Era lo único que él tenía. Era su esperanza. Era su refugio. Pero aquí miramos que las cosas cambió. Aquí miramos que él tenía una capa. Por eso el apóstol, el escritor de los Hebreos dice, por tanto, nosotros, teniendo derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Este hombre Bartimeo dejó su capa, arrojó su capa, se despojó. Hermano, ¿qué es lo que te anda deteniendo sentado? ¿Qué es lo que te anda manteniendo que tú pierdas la vista? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu capa? Dios hoy nos pide, tírala, arroja tu capa. Yo soy la esperanza, dije el maestro. Aquí el Señor nos da un ejemplo de un hombre que solamente tenía una capa, que era ciego, pobre, que estaba mendigando, que solo tenía esperanza en esa capita, pero que cuando escuchó el Señor y miró, el Señor me ha escuchado, el Señor me ha llamado, mi Padre me ha llamado, voy a ir con Él. Arrojó su capa y dice, se levantó. Imagínense, se levantó. Eso significa un momento estaba estancado, pero tomó una decisión de levantarse. Tomó una decisión, hoy me levanto en el nombre de Jesús. Y fue a Jesús y fue con Él. Y cuando fue él con Él, el maestro estaba con Él y el maestro le pregunta, ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Y él respondió, le dijo, Maestro, quiero recobrar la vista. Quiero recuperar la visión. Quiero recuperar lo que yo había perdido. Hoy el Señor quiere que nosotros recuperemos la vista, recuperemos la visión, recuperemos el ánimo, que nos tomemos como Bartimeo, estancados, sentados. No solamente sentados, sino ahí mendigando, buscando llenar nuestro corazón, buscar una solución. No, Dios hoy nos llama y nos dice, así como Él le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dice, recóbrame la vista. Hay otras porciones de la palabra que habla de un ciego que es un ciego de nacimiento. Aquí no dice que es ciego de nacimiento, no se sabe, pero no dice que es ciego de nacimiento. Es decir, muchas veces nosotros en el caminar, puede ser que no somos ciegos de nacimiento literalmente, pero muchas veces espiritualmente en el camino nos podemos empezar a nublar la vista y ya no podemos mirar. Y hoy el Señor nos dice, ¿qué es lo que quieres? Y nuestra respuesta es, Señor, recupérame la vista, recupérame la vista.
recupérame la vista. Ya no me voy a confiar en mirar, yo voy a confiar en ver. Por eso aquí nos da el ejemplo que este hombre pudo ver. Primeramente vio, no, primeramente él creyó para poder ver. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy el Señor nos dice: vete, porque tu fe te ha salvado. Este hombre recobró la vista y siguió Jesús en el camino. Hoy es lo mismo, mis amados hermanos. Si tú has perdido la visión, la esperanza, hoy el Señor nos deja saber: no pierdas la esperanza, no pierdas esa esperanza. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo nuestro Señor. Él es el Hijo de David, Él es el linaje de David, Él es el Sol de justicia, Él es nuestro proveedor, Él es tu sanador, tu consolador, nuestro Dios. Jesús no cambia, Él es real, fiel y todopoderoso. Amén. Vamos a orar para ponerlos en las manos de Dios y pidiendo que el Señor nos siga iluminando y abriendo la vista. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Estamos aquí orando juntos, Señor, todos, por todos los que estamos aquí presentes, Señor, por todo el pueblo, toda la iglesia que tal vez está pasando por necesidad, que anda pasando por aflicción, que anda pasando por momentos difíciles, Señor, por mucha iglesia, por muchos hermanos que tal vez por causa de su situación sienten que ya no pueden ver, que tal vez por la situación su vista se ha nublado, Señor, que por medio de la situación ellos han perdido tal vez muchas cosas, Señor, pero que no pierdan el oído para oír la palabra, que no pierdan ese anhelo de poder clamarte a ti en momentos de aflicción, en momentos de angustia, Señor. En el nombre de Jesús oramos que tú, Señor, sigas siendo, Señor, ese refugio para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, que no pierdan la fe, Señor, que no pierdan la fe en ti, Señor, y que sigamos todos adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece tu pueblo, fortalece las viudas, fortalece los huérfanos, Señor, fortalece a tu pueblo, nuestros pastores, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor. Gracias, Señor. Sigamos adelante aquí, Señor, a recibir las peticiones y entregárselas a ti todos juntos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.